La vida de los grandes personajes casi siempre se encuentra rodeada de un halo de pulcritud y lejanía, cuando la realidad es que fueron personas extraordinarias encerradas en situaciones ordinarias. Posterior al crecimiento exponencial del interés por la música de los grandes compositores del pasado, generado en la década de los 70 del siglo XX debido a los adelantos en la tecnología de grabación del sonido, la escritora, biógrafa y periodista Helen Epstein publica en 1987 el libro Music Talks, que fue presentado al año siguiente en español por el editor Javier Vergara con el título Hablemos de música. Epstein en su introducción nos habla de cómo su vida se encontraba inmersa desde su infancia en el mundo musical del Carnegie Hall. En esta ocasión, tomaremos extractos del texto que realizó Epstein de una de las personalidades musicales con las que realizó interesantes pláticas, Hugo Burghauser, fagotista de origen vienés. En esta primera entrega conoceremos sus orígenes musicales, así como su vida diaria en la ciudad de Nueva York. Inicia la historia de Burghauser con un extracto de la noticia de su muerte, publicada por el New York Times. Fallece Hugo Burghauser, 86 años. Fundó el ensamble de Salzburgo. Hugo Burghauser, exfagotista de la Filarmónica de Viena y director fundador del conjunto de música del Festival de Salzburgo, falleció el jueves al cabo de una larga enfermedad. Tenía 86 años. New York Times, 11 de diciembre de 1982. En la mañana de su 75º cumpleaños, cuando el antiguo Horloge completaba su breve fragmento musical y comenzaba a dar las 9, Hugo Burghauser se calzaba las pantuflas y caminaba por las alfombras persas hasta llegar a la sala de su departamento de Central Park Sur. Era la habitación en la cual pasaba la mayor parte de su tiempo y amueblado tan profusamente con recuerdos de una vida musical en Europa, que uno podría creer que estaba en Viena y no en Nueva York. Había centenarios sillones rococó en el cuarto en penumbras. Había varios querubes montados en las paredes, uno de los cuales había comprado en nombre de la Filarmónica de Viena para el 70º cumpleaños de Arturo Toscanini. Desordenados montículos de programas de conciertos que databan de 1918, retratos de Otto Klemperer, Bruno Walter y Toscanini, una rosa Rosenclavier de plata que Burghauser había recibido como regalo oficial de la Ópera del Estado de Viena y la partitura original del concertino para clarinete y fagot de Richard Strauss, en la cual el compositor había escrito: Hugo Burghauser, dem Gretouillen. Hugo Burghauser, un saludo. 1946. Las hermosas facciones de Burghauser se habían suavizado desde ese año y su cabello había encanecido, pero en su 75º cumpleaños conservaba su porte erguido y los modales corteses de un patricio centroeuropeo. También sus manos habían envejecido con gracia. Son firmes y bien cuidadas, de largos dedos sólidos que pueden alcanzar 1,5 octavas en un teclado de piano. Sus grandes ojos de color avellana parecen ahora más sabios, menos traviesos que en su juventud, pero en realidad el tiempo había modificado menos al músico de lo que lo hizo el suburbio vienés en el cual nació en 1896, cuando un tranvía tirado por caballos lo unía con Viena, y los martillos de un herrero componían la única música hasta las 2 de la tarde, hora en que el hombre de la gaita llegaba al patio de los Burghauser. En Nueva York, Burghauser era dueño de una espléndida radio, un estéreo, un grabador de cinta y un televisor, pero prefería sentarse en su sala con todos los aparatos apagados a escuchar el sureo de las palomas en el alféiz de su ventana,
el suave ruido de la puerta del ascensor y el constante murmullo del tránsito 7 pisos más abajo. Cuando el timbre de la puerta sonó con claridad en su pequeño departamento, Burghauser fue a abrir con una sonrisa de expectativa. «Buenos días, profesor». El portero lo saludó y le entregó un manojo de cartas y telegramas. Las de arriba eran de la cantante de ópera Lotte Lehmann, quien, pasados los 80, vivía en una hacienda en Santa Bárbara, California. Tenía la misma fecha de nacimiento que Burghauser e intercambiaba saludos con él desde hacía 4 décadas. Un segundo cable ostentaba el matasellos de Nueva Jersey y provenía de María Yaritza, a quien una vez Puccini describió como la más grande tosca imaginable. Había saludos de cumpleaños del presidente de la Filarmónica de Viena, de la segunda esposa de Burghauser, una coreógrafa y directora de escena de la Scala en Milán, de su hija en Viena, de muchos antiguos colegas del Metropolitan Opera House y de la Ópera del Estado de Viena, con los cuales había trabajado en uno u otro momento a lo largo de los 57 años en que tocó el fagot, y de otros amigos también. El teléfono sonó mientras clasificaba su correspondencia y fue a atenderlo, previendo la voz de otra persona que quería felicitarlo. En cambio, escuchó a John Dillani, el administrador de la Orquesta Metropolitan Opera, quien no tenía la menor idea de que se tratase del cumpleaños de Burghauser. Uno de los fagotistas del Metropolitan no podía tocar Electra esa tarde y vacilaba en pedir a un músico joven, inexperto, para reemplazarlo. ¿Estaba Burghauser disponible? Por supuesto, respondió éste con afabilidad, con su inglés lento de atrayente acento. Me alegrará poder ser útil. Durante la década del 70, Hugo Burghauser salía de su retiro 2 veces por mes para tocar su instrumento, que parece un tubo de desagüe de madera o tal vez una escopeta hecha de medida. A Burghauser le gustaba señalar que, en tanto que Vivaldi, Mozart y Weber habían escrito para el fagot en forma directa, los compositores posteriores lo consideraban el payaso de la orquesta. Prokofiev había llegado al punto de escribir un scherzo humorístico para 4 fagots, cosa que Burghauser pensaba que era comparable con el hecho de escribir para un ejército de ranas. Se sentó en un pequeño sofá de brocado en su sala para examinar su fagot, tratando de recordar si le había aceitado las llaves esa semana. El instrumento tenía 3 partes de madera de arce. Si se lo desenroscaba de modo que formase un tubo continuo, el fagot tendría 2,5 metros de largo. Plegado sobre sí mismo, se extendía apenas a 1,20 metros de los labios de Burghauser. Pulió el codo de metal, un delgado tubo insertado en la más pequeña de las partes de madera, y dejó el instrumento cuando volvió a sonar el timbre de la puerta. Era el doctor Brumberger, un dentista vienés que a menudo asesoraba a Burghauser en asuntos médicos y algunos otros, y que le deseó un feliz cumpleaños. El fagotista lo invitó a sentarse y continuó inspeccionando su instrumento. En el siglo XVII el fagotista era llamado Tieftonholzknüppelvernügling, es decir, el hombre que encuentra placer en el profundo sonido de un palo de madera. Nunca hubo un exceso de ejecutantes de fagot, y esa es una de las razones de que a Burghauser se le diese una beca para estudiar en la Academia de Viena 60 años atrás. La madre de Hugo Burghauser era una italiana muy musical, cuyo padre había tocado la flauta bajo la dirección de Verdi, y su padre era un agrónomo de los Sudetes a quien le agradaban como diversión solamente los valses de Johann Strauss.
Sentía que la música, en especial la de teatro, era mala para la moral y que resultaba inconveniente que un joven burgués se ganara la vida con ella. Mandó a Burghauser a un seminario de maestros. Pero dio la casualidad, recordaba Burghauser con evidente placer, que un auténtico Swami indio llegó a Viena y, sin saberlo, fue el responsable de satisfacer mi deseo de estudiar música. Disertaba este Swami en la Sociedad Teosófica de Viena, en el salón de una familia adinerada, y ahí, a través del incienso, vi a Louis Stern, un exdiscípulo de Franz Liszt y miembro del directorio de la Academia de Viena. Burghauser había conservado sus esperanzas de una carrera musical. A pesar de su padre, tocaba el piano desde la infancia y cantaba en el coro de una iglesia con otro chico, quien después llegó a ser el director Joseph Kripps, y sonsacó una invitación para tocar ante Stern. Este le dio lecciones adicionales y lo alentó a presentarse a una prueba para la academia. Pero cuando Burghauser fue aceptado, su padre se negó a financiar el estudio de música. Por fortuna, el director de la academia lo era también de la orquesta de esta, y la orquesta necesitaba un fagot. El nombre del director era Wilhelm Bopp y usaba una vara como el bastón que empleaba Napoleón cuando daba órdenes desde su caballo. Como hablábamos mucho, Bopp golpeaba en su escritorio para pedir silencio y a menudo quebraba la batuta en 2 o 3 partes y luego seguía dirigiendo con la astilla más pequeña. Adoraba a su orquesta y la idea de no contar con un fagot lo volvía casi desesperado. Alguien debe haberle hablado acerca de las dificultades financieras por las cuales yo pasaba, porque me abordó con la proposición de que estudiase lo que quisiera estudiar, gratuitamente, si es que tocaba el fagot. Por supuesto, habría abordado cualquier instrumento para conseguir una beca, y me sentí tan agradecido que aprendí a tocarlo bastante bien para ingresar a la orquesta en el primer año. En 1915, cuando tenía 19 años y la Primera Guerra Mundial devastaba Europa, Burghauser fue incorporado al Regimiento 84 de Caballería de Viena, que sería enviado a los Balcanes. Todavía recuerdo las letras pintadas en los vagones de carga que transportaban a los soldados. 8 caballos o 40 soldados. Pero a último momento recibió la orden de presentarse a la orquesta del regimiento. Más tarde se le dijo que el primer fagot de esta se había volcado un caldero de almíbar hirviente en las manos mientras trabajaba en su patisserie y que pasarían varios meses antes de que pudiese volver a tocar el instrumento. Burghauser ocupó su lugar y quedó con vida para enterarse de que su anterior compañía había sido aniquilada en la batalla de la Montaña Negra, en lo que ahora es Yugoslavia. Cuando la guerra terminó por fin en 1918, la capital del antiguo imperio austrohúngaro se encontraba reducida a un lúgubre lugar de paso para miles de oficiales imperiales sin ocupación. Burghauser recuerda las cocinas comunales que servían sopa y pastel gris y las tiendas iluminadas con cabos de vela y acetileno que apestaban las calles mucho después de la caída del sol. Recuerda que había escasez de ropa y que los músicos tocaban conciertos con sus antiguos uniformes militares. Pero la pobreza y el malestar de la vida de posguerra en Viena no lo desalentaron. En realidad, para un joven músico que iniciaba su carrera, la situación no podría ser mejor. Las tradiciones musicales vienesas se habían mantenido intactas y a pesar de la mala economía, los conciertos agotaban sus billetes. Richard Strauss en persona tomó una prueba a Burghauser, quien entonces tenía 22 años, para la orquesta de la ópera del estado de Viena. Namen sind Schalenroch, dijo Burghauser lentamente. Esto es de Goethe. Los nombres son como sonido y humo.
Ya hay toda una generación de músicos que no tienen ni idea de que alguna vez haya existido una Viena dorada o un ensamble de Viena. ¿Se acuerdan de Leo Slezak? ¿De Elizabeth Schumann o de Eric Schmides? ¿De Chaliapin? Debo decir que a veces el hombre era excesivo. Se podía decir que tomaba drogas. Una vez cantó una serenata acompañándose con el laúd y se sintió insatisfecho con el tiempo del director. Cuando terminó la primera estrofa, sacó su espada de la vaina, saltó a la concha del apuntador y nos dirigió con la espada hasta terminar el aria. Y no piense que los directores eran menos teatrales. En 1920 Arthur Nikisch se presentó vestido de fakir indio. El cabello siempre le caía sobre un ojo y las damas lo encontraban irresistiblemente romántico. Antes de darnos la entrada, se volvía hacia el público y le clavaba una mirada carismática. Lo hipnotizaba. Y aún a nosotros músicos encallecidos nos sentíamos arrobados. Luego comenzaba la música. La gente solía decir que si Nikisch aparecía ante el atril del director y levantaba la batuta ante un foso de orquesta desierto, el público podría oír la música que arrancaba de los asientos vacíos. Al mismo tiempo, tocamos bajo otros grandes directores como Bruno Walter, Felix Weingartner, Sir Thomas Beecham y Eric Clavier. Era cosa de todos los días y no acontecimientos raros como en la actualidad, cuando un Bernstein o un von Karajan aparecen en alguna parte como aves migratorias y desaparece al cabo de 2 semanas. Esos eran nuestros directores. Hugo Burghauser vino al mundo al cerrar el último lustro del siglo XIX y al iniciar su carrera musical, la Gran Guerra, aún no recibía su poco honorable título de Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial lo tomó de improviso como a muchos de sus compatriotas vieneses. Burghauser se encontraba entonces en un pináculo de su carrera administrativa musical. Hacia la tercera década del siglo XX, Hugo trabajaba con los mejores músicos en las mejores orquestas y llegó al puesto de presidente de la Filarmónica de Viena, con voz y voto para seleccionar los directores. Pero de pronto, la esvástica nazi apareció por toda Austria y un ciclo se cerró. Segmento 2, de presidente de orquesta a músico refugiado. Burghauser terminó de lustrar su instrumento y comenzó a adaptar su boquilla. Tomó una que tenía en remojo en una tacita de agua y se puso a rebajar la caña con un cuchillo. Cuanto más delgados los labios del ejecutante, más delgada debe de ser la boquilla, de modo que estuvo inclinado durante varios minutos sobre el trozo de caña de 10 centímetros. Por último, la colocó en el extremo del tubo de plata, extendió los largos dedos sobre los agujeros y llaves del instrumento y produjo el sonido que siempre parece un anticlímax luego de esa complicada preparación. El dentista vienés rió y el fagotista también. Cuando tocaba el concierto de Weber para fagot, para mi título de la academia, dijo Burghauser, se rieron antes de que me sentara en mi silla. Tal vez por eso los fagotistas eran tan raros a comienzos del siglo. ¿Sabe? Cuando Strauss me tomó en 1918, no tenía mucho para elegir. La Ópera de Viena tocaba entonces una temporada de 10 meses y ofrecía 50 óperas por año. En comparación, el Metropolitan Opera o la Scala, que medio siglo más tarde ofrecían no más de 25 cada una. De Burghauser se esperaba que conociera las partituras de las 50, exigencia dificultada por el hecho de que se había declarado una prohibición de interpretar las óperas italianas durante la Primera Guerra Mundial, y Burghauser nunca había escuchado muchas de ellas. A principio de la década de los 20 su vida era muy atareada. Como los músicos de la orquesta de la Ópera del Estado de Viena también tocaban en la Filarmónica de Viena, Burghauser se veía obligado a ensayar óperas por la mañana. Tocaba por la noche.
Daba conciertos sinfónicos los fines de semana y entre una y otra cosa enseñaba a algunos estudiantes en la academia. En una época en que los viajes eran un lujo, la orquesta era invitada al exterior casi todos los veranos. En junio de 1922, recuerda Burghauser, la compañía viajó a América del Sur. Nunca había cruzado el Atlántico hasta entonces y ni siquiera el polvo de carbón que cubría los puentes del Princesa Mafalda pudo atenuar su entusiasmo. El Princesa se hundió más tarde frente a las costas de Brasil, pero entonces estaba suntuosamente equipado para el placer. Cuando nos acercamos al Ecuador, gustaba Burghauser de relatar a sus amigos, la tripulación organizó una magnífica ceremonia. Nos dieron disfraces, bigotes postizos y barbas enormes, y nos pidieron que nos sentáramos en sillas de peluquero cerca de la piscina. Luego apareció Neptuno con un arpón, una brocha de cuero y una navaja para afeitarnos. Después de lo cual sus ayudantes lanzaron las sillas a la piscina. Todo era inofensivo, pero un violinista se asustó, se encerró en el camarote y se negó a salir. En el acto se lo descubrió, se lo sacó por la fuerza y se le hizo pagar una multa. Debería arrastrarse a través de un tubo de tela de 15 metros de largo que parecía la boca de una boa constrictor. Después de hacer 1 metro, se atemorizó y trató de retroceder, pero uno de los marineros tenía una manga contra incendios y le disparó bruscamente un chorro de agua, de modo que reapareció casi ahogado en el otro extremo. Ese tipo de espectáculos era muy común en el Princesa, entre fiestas y bromas pesadas. Burghauser seguía una rutina de concierto y de práctica que combinaba elementos de superstición y de hábito, y que siguió durante toda la vida. Después de montar su instrumento y de preparar su lengüeta, inició sus ejercicios. El reloj del corredor tocó 12 campanadas y el dentista de Viena se puso de pie para irse. Burghauser lo acompañó hasta el ascensor y luego fue a su cocinita para preparar el té que, junto con 1 o 2 panecillos, constituían su almuerzo. Es preciso tener cuidado con lo que se come antes de tocar en un concierto. Los que tocan instrumentos de cuerda no necesitan preocuparse, pero para las maderas, un estómago lleno podría resultar peligroso e impedir una buena respiración. Preparó su bebida como de costumbre, una gran cucharada de miel, media taza de fuerte té Earl Grey, suficiente leche como para darle un tono beige claro, y unas gotas de ron de un frasco de cristal. El color del líquido era exactamente el del té Ersatz que había bebido en los cafés después de la Primera Guerra Mundial. Gracias a la moneda extranjera que adquiría como músico en gira, podía a la larga permitirse un té de verdad. Después de la guerra, Burghauser tomó un departamento. Se casó con una joven escultora con quien tuvo una hija y comenzó a tener una modesta participación en la administración de la Filarmónica de Viena. Primero ayudaba en la preparación de los billetes y otras tareas de oficina, y luego discutía en el pleno de la orquesta. Richard Strauss fue reemplazado por Franz Schalk en la ópera y para finales de la década del 20 Schalk fue reemplazado a su vez por Clemens Krauss. Era un director competente pero sin brillo, y cuando el mercado de valores se derrumbó en 1929, nos pareció que un cambio de director era lo único que podía atraer al público. Burghauser propuso un nuevo sistema de directores invitados, con el 50% de los conciertos para Krauss y la otra mitad repartida entre varios otros directores. Krauss rechazó el plan y, en gran medida, gracias a la hábil actividad de Burghauser, una votación lo separó por completo. Varios directores, entre ellos Bruno Walter, Fritz Busch y otro Klemperer, se turnaron en su lugar y la Filarmónica volvió muy pronto a tocar a sala llena. En 1932, a los 36 años, Burghauser fue elegido presidente de la orquesta.
Su primera prioridad consistió en invitar a Arturo Toscanini para que dirigiera un concierto en la temporada 1933 a 1934. Toscanini aceptó el compromiso y cuando Burghauser lo anunció formalmente, produjo una enorme conmoción en la prensa austríaca. Aparte de su supremacía artística, Toscanini ya había criticado públicamente a Hitler y era un franco oponente de los fascistas italianos. Además, representaría un importante papel en la eventual huida de Burghauser de Europa y su establecimiento en los Estados Unidos. Toscanini llegó en el tren nocturno de París, recuerda Burghauser. Tenía entonces 65 años y había sido un largo viaje. Parecía un sacerdote con su traje de alpaca negra con una cinta blanca en el cuello. Cuando entró en el salón, toda la orquesta se puso de pie. Nos sentíamos como si estuviéramos participando en un sacramento místico, y para mí Toscanini siempre siguió siendo un sacerdote de la música. Eligió el Meistersingen Vorspiel, el preludio de los maestros cantores de Wagner. Primera vez en 50 años que un italiano dirigía esa música alemana en Viena. Nosotros acostumbrábamos tocarla una vez cada 2 semanas en la ópera, y dimos nuestra interpretación por sentada, pero Toscanini otorgó al preludio una transparencia que nos llevó a escucharlo como si fuese la primera vez. No habló, solo cantó una parte aquí, indicó una dinámica allá, pero poseía lo que solo puede describir como una voluntad musical extraordinariamente poderosa. Nos la comunicó a la perfección y respondimos como un solo hombre. Los críticos se superaron unos a otros en los elogios, y para mí fue el comienzo de una amistad que solo terminó cuando él murió aquí en los Estados Unidos en 1957. Burghauser terminó su té, dejó su taza y platillo Rosenthal en el fregadero y fue al baño a afeitarse, como lo hacía siempre antes de vestirse para una ejecución. El rostro reflejado en el espejo era agradable y expresivo, cualidades que, en una ocasión, atrajeron la atención de un fotógrafo de la revista Times, quien eligió al fagotista de entre miles de concurrentes a los conciertos de Tanglewood y lo fotografió mientras escuchaba la música. Por supuesto, el fotógrafo no sabía que el hombre había sido una figura destacada en el mundo de la música clásica. Aparte de su presidencia de la Filarmónica de Viena entre 1932 y 1938, había sido profesor en la Academia de Viena. También fue presidente del Sindicato de Músicos y asesor musical especial de la Corte de Austria. También se le conocía como el esposo de la primera bailarina Margherita Ballmann, con quien se casó después de terminado su primer matrimonio. Su segundo matrimonio de 5 años fue vivaz, decía Burghauser a menudo con una sonrisa pasmada. Las 2 carreras de la pareja provocaban a menudo largas separaciones, lo mismo que las funciones. Cuando no trabajaban juntos en una ópera, compartían el estilo de vida bohemia que los llevó por toda Europa, así como a Estados Unidos. En momentos en que para la población en general la vida se hacía cada vez más limitada, en 1935 los Burghauser pasaron 5 meses en Hollywood, trabajando en la escena de la ópera para Ana Karenina, cuya estrella era Greta Garbo. Vivían en una cabaña en el jardín de Alá, al lado de la familia de Charles Lofton. Compraron un automóvil Ford nuevo, aprendieron a conducir e hicieron largos viajes por la costa de California. De vez en cuando me ponían una multa de tránsito, recuerda Burghauser, pero la MGM se ocupaba de ella. Un viaje lo llevó a un mercado del Sunset Boulevard, donde un sonriente comerciante chino le puso en la mano una pasta de color pardo dulce, y el músico se tragó una buena dosis de peyote. Solo cuando regresó al jardín de Alá, comenzó a surtir efecto la droga y experimentó lo que describe como un tremendo estallido. Aunque después registró el mercado en busca del comerciante chino, no logró encontrarlo, pero pronto le hicieron conocer otras maneras de embriagarse. En las fiestas se consumían enormes cantidades de alcohol, aunque estaba en vigencia la prohibición.
En Viena las fiestas eran reuniones tranquilas en las cuales uno se sentaba, comía y le servían una copa de vino. Cuando probé el whisky por primera vez en Hollywood, lo escupí en el acto porque creí que era algún tipo de insecticida. Ahora lo sorbo puro y encuentro que es un cambio muy importante. Pero nunca aprendí a permanecer de pie durante tanto tiempo en las fiestas. A pesar de todos los lujos, jardines, piscinas, la gente parecía estar de pie horas enteras. No se sentaban una sola vez en la noche en las casas en la velada de alguien. Cuando los Burghauser regresaron a Viena, los nazis estaban muy a la vista, pero la política tenía tan poco interés para la pareja como para el resto de sus amigos artistas, y se mantuvieron alejados a los acontecimientos de Alemania. Después el canciller austríaco fue llamado a reunirse con Hitler. Varios músicos a quienes Burghauser conocía salieron inmediatamente de Austria, como Bronislaw Huberman, quien dormía en un sanatorio cuando lo despertó el alboroto posterior al anuncio por la radio. Otro músico alerta a las consecuencias de la reunión fue Toscanini, quien ese mismo día envió un cable a Burghauser para cancelar su compromiso de ese verano en Salzburgo. Burghauser respondió con otro cable en el cual opinaba que el maestro se mostraba injustificadamente pesimista. 4 semanas más tarde, la Alemania nazi anexaba a Austria. Estábamos tocando Eugenio Onegin, recuerda Burghauser, y era el tipo de velada en la cual todos muestran tendencia a salir durante el intervalo a respirar un poco de aire fresco en las galerías. En cuanto pasamos por las puertas interiores, escuchamos el ruido y el retumbo. Tanques y cañones rodeando por la Ringstrasse. Recuerdo que nos miramos sin hablar. ¿Qué se podría decir? Volvimos al foso de la orquesta y tocamos en un teatro casi vacío. Cuando Burghauser salió por la puerta del escenario, 2 horas más tarde, recuerda, las calles estaban embanderadas de esvásticas y el fagotista experimentó por fin el sentimiento de vivir en una emergencia que otros habían experimentado mucho antes. Si bien Burghauser era católico, estaba casado con una mujer judía. Se sabía que tenía muchos amigos judíos y era conocido como antinazi. Al día siguiente, en rigor, fue relevado de sus funciones de presidente de la Filarmónica de Viena y notificado de que su cargo en la academia terminaría al finalizar el año. Después ocurrieron hechos mucho más graves. Un día en un ensayo encontró un ejemplar de Der Strömer, la publicación antisemita de Julius Streicher, en su atril, con una caricatura de su propio rostro en la primera plana. Se le acusó de anular las carreras de directores y compositores nazis en ciernes. En efecto, su función principal como presidente de la Filarmónica había sido la de negociar contratos con directores. Y, por cierto, había rechazado a muchos, entre ellos a Eugene Ormandy y a Fritz Reiner, sencillamente porque Toscanini, Walter, Weingartner, Furtwängler y Klemperer se encontraban disponibles. Entre los hombres a quienes había rechazado había varios directores capaces que ahora eran políticamente poderosos. Un segundo problema, más poderoso aún, nació de un hecho trivial, casi risible en tiempos normales, ocurrido en un ensayo. Wilhelm Furtwängler había llegado para dirigir la orquesta en momentos en los que Burghauser se encontraba en el hospital para ser operado de las amígdalas. Hizo un ensayo por la tarde, lo cual constituía un apartamiento de la rutina de la Filarmónica, y se dijo que estaba particularmente nervioso a la causa de la situación política. Durante el ensayo, el chelista, sentado directamente debajo de la tarima del director, había almorzado demasiado, según parece, y después de colocarse el chelo entre las piernas, se abrió los botones de la bragueta para dar libertad al vientre. El director no se dio cuenta. Luego, entre uno y otro movimiento, el chelista apartó el atril y se exhibió espectacularmente ante Furtwängler. El director dejó el ensayo y Burghauser, convaleciente en el hospital, fue sacado de la cama para traerlo de vuelta. Le resultó fácil tranquilizar al director, pero cuando suspendió al chelista para el concierto siguiente, se produjo un altercado público. El chelista
llamó tirano a Burghauser, ante lo cual éste llamó anarquista a aquel. Entonces el instrumentista enjuició a Burghauser por difamación. Comparecieron ante un juez muy divertido, quien los instó a arreglar la situación fuera del tribunal, y por si no lo hacían, fijó fecha para una segunda audiencia. El chelista persistió en su ánimo vengativo, y cuando se llevó a cabo la segunda audiencia, había un juez nuevo, quien, lo mismo que el chelista, exhibían la insignia nazi en lugar destacado de la solapa. Necesitó apenas unos minutos para sentenciar a Burghauser a varias semanas de prisión por difamación. Pero antes de que se iniciara la sentencia, se realizaron elecciones en Austria y se declaró una amnistía general para todas las personas condenadas por delitos menores. El incidente convenció a Burghauser de que debía salir de Austria en ese mismo momento, mientras su esposa se encontraba en Argentina de gira. Todos los refugiados esperanzados iban hacia el oeste. Calculó y resolvió ir al este, a Budapest. Escribió a un empresario de esta ciudad para hacerle conocer su deseo de tocar alguna música de cámara, y pronto recibió una invitación oficial que le permitió entrar en Hungría sin pasaporte. Los guardias de la defensa civil instalaban altavoces en los árboles en la noche del 12 de septiembre de 1938, cuando Burghauser salió de Viena. Cuando llegó a la estación de ferrocarril, la voz de Adolfo Hitler rugió desde los altavoces y en la excitación, los guardias de la estación se mostraron singularmente negligentes. Burghauser, llevando su certificado de bautismo, su fagot, su invitación y los 10 marcos que se permitían a los viajeros, abordó el tren a Budapest sin incidentes. La guerra, la Segunda Guerra Mundial, ha alcanzado al maestro siendo este presidente de la Filarmónica de Viena. Un juicio de caricatura con un juez de caricatura en la Austria anexada a la Gran Alemania hace reaccionar a Burghauser y busca la salida de su país natal. Escabullirse de Europa no era fácil en esa época. El maestro Toscanini intervino más de una vez para ayudar a su amigo fagotista. No obstante, asentarse y acomodarse al modo americano resultó un poco más complejo de lo que Hugo Burghauser esperaba. Tercera parte, de Europa a América. El reloj del corredor dio la 1 cuando Burghauser tomó su abrigo, se caló las orejeras de su gorro de corderito negro, tomó el estuche de su fagot y partió en su ruta diagonal a través de Central Park hasta el Metropolitan Opera House en el Lincoln Center. Iba vestido casi de la misma manera 33 años antes, cuando llegó a Budapest. Entonces, su destino final era Toronto, donde Sir Ernest Macmillan tenía un puesto de fagot vacante y le había pedido un recomendado a Toscanini. El maestro, como Burghauser lo llamaba siempre, postuló el nombre de este y Macmillan lo contrató sin más trámite. No habría dificultades para entrar en Canadá en cuanto llegase a Cherburgo. El problema consistía en tratar de ingresar en Francia en momentos en que el gobierno francés se negaba a colaborar con súbditos alemanes. Los esfuerzos de Burghauser por obtener un pase de la embajada francesa en Budapest resultaron infructuosos, de modo que recurrió a un poderoso amigo, el conde Esterházy, cuyos antepasados habían sido protectores de Joseph Haydn. Recordemos la 4ª entrega de la vida de Haydn en esta serie. El conde le aconsejó que viajase al sur hacia Yugoslavia, que entonces no exigía documentación especial, y que allí probara suerte con los franceses. Burghauser lo hizo así y cablegrafió a su ama de llaves en Viena para que le enviase lo necesario para un largo viaje. 2 días más tarde llegó un camión, no solo cargado de ropa, sino de todos los premios que había recibido como presidente de la Filarmónica. Entre ellos, el de Officier d'Académie, que se le entregó para la orquesta durante la Gran Exposición de París en 1937. Cuando presentó ese documento a los franceses, se le concedió con facilidad una visa de tránsito e inmediatamente abordó un tren rumbo a Italia. En la frontera se le pidió que mostrase su pasaporte y las pruebas de su exención del servicio militar,
pero para entonces Burghauser había aprendido el valor de su colección de laureles. Hizo caso omiso de los pedidos del oficial y sacó su condecoración de Cavalieri Ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia. El hombre se cuadró, saludó y murmuró: «Va». Una vez en Italia, Burghauser se apresuró a ir a la casa de Toscanini en Milán. Este se había mantenido inflexible en su negativa a dirigir para la Alemania nazi o para Austria. Más aún, había establecido una alternativa del Festival de Salzburgo, que denominó ingeniosamente el Festival de Salzburgo de Lucerna. Hitler entendió que se trataba de una provocación ofensiva y como consecuencia de ello Mussolini puso al maestro bajo arresto domiciliario, de modo que Burghauser no tuvo dificultades para encontrar a su amigo. 2 policías le salieron al paso en la casa de Toscanini. Lo interrogaron e inspeccionaron. El maestro tenía la certeza de que su casa era un lugar inseguro para conversar, de modo que los 2 músicos viajaron en coche al lago Como. Toscanini dio a Burghauser una lista de sus amigos personales que, sin duda, le prestarían dinero para un pasaje en un vapor transatlántico, pero cuando el fagotista llegó a París, visitó a cada una de las personas sin éxito. Después de la última visita, encontró un gendarme esperándolo en el hotel y el hombre le pidió que le mostrara sus documentos. Burghauser le presentó su visa de tránsito y se le informó, según dijo, que tenía una semana para salir de Francia o ser deportado a lo que ahora era la Gran Alemania. Al día siguiente vio a un multimillonario norteamericano de su conocimiento quien durante la mayor parte del año vivía en Versalles, ya que los norteamericanos le parecían cada vez más vulgares. El hombre invertía generosamente en las artes y patrocinaba la Filarmónica de Viena, donde Burghauser lo había conocido. El esteta norteamericano envió un Rolls Royce a buscarlo, con lo cual impresionó tan profundamente al gerente del hotel que no le pidió al fagotista que pagara su cuenta. Cuando se sentaron a almorzar, este explicó su situación y pidió un pequeño préstamo para pagar su pasaje en barco. El norteamericano recordaba a Burghauser con tristeza, expresó entonces en un alemán excelente su creencia de toda la vida, de que la amistad no debería ser manchada por las finanzas, y derivó la conversación hacia otros temas, mientras el fagotista se preguntaba cómo haría para llegar a Canadá. Ese día, más tarde, fue al Café Weber, donde se reunían muchos refugiados, y con toda seriedad se le aconsejó que se incorporase a la Legión extranjera francesa. Había estado en el África en 1922 y se hallaba convencido de que esa era su única alternativa, dada la certeza de su deportación. Hizo averiguaciones en la oficina correspondiente y hasta se lo sometió a un examen médico antes de que ocurriese un accidente de tan milagrosa buena suerte que aún 30 años más tarde le resulta increíble. Como no podía dormir, el fagotista despertó antes del alba, en lo que pensaba que sería su último día en libertad, y caminó durante horas por las calles de París. A esa hora solo estaban afuera los porteros y las criadas echando agua en las aceras y barriéndolas con las escobas. Burghauser recuerda haber caminado hacia la Place Vendôme para echar una última mirada a la casa de Chopin, una especie de despedida simbólica a París, Europa y Toronto, que ni siquiera había llegado a ver. En la esquina de la plaza estaba el escaparate de Schiaparelli, magníficamente adornado con una exhibición de sombreros. Mientras lo admiraba, alrededor de las 8, oyó un chirrido de frenos a su espalda y se volvió, y vio a la señora Clara Toscanini que salía de un taxi. Por una fantástica coincidencia, los Toscanini habían recibido su permiso de salida de Italia el día anterior y viajarían a Norteamérica por la tarde. Mientras su esposo desayunaba, la señora Toscanini había decidido comprarse un sombrero nuevo. Burghauser le contó lo que había ocurrido en los 9 días transcurridos desde la última vez que vio a la pareja en Milán y terminó diciendo que esperaba incorporarse a la Legión extranjera francesa. La esposa del maestro le dio inmediatamente el dinero que necesitaba
y el fagotista llegó poco después que los Toscanini al puerto de Nueva York. Cuando por fin llegó a Toronto, Burghauser fue recibido por un grupo de periodistas locales, quienes lo entrevistaron respecto de la situación existente en Europa y lo convirtieron en el miembro más conocido de la Sinfónica de Toronto durante los 2 años en que tocó en esa ciudad. Pero cuando Inglaterra declaró la guerra a Alemania, se vio obligado a irse nuevamente. En términos legales seguía siendo un ciudadano alemán y, como tal, estaba sujeto a su internación en campamentos establecidos con tal fin. De modo que en 1940, con la ayuda de Toscanini, quien ahora dirigía a la Orquesta Sinfónica de la NBC, Burghauser llegó a Nueva York. Estaba entonces en el comienzo de su 4ª década y a pesar de sus credenciales, sus condecoraciones y sus amistades influyentes, se encontraba prácticamente desvalido. La Europa nazi había hecho que millares de músicos europeos huyesen a Estados Unidos y la Federación Norteamericana de Músicos, como medida de protección, había establecido la exigencia de una residencia mínima de 6 meses para los músicos de orquesta. Burghauser había llegado a adoptar una visión apacible de la situación en que se hallaba. Como es natural, dijo más tarde, cuando uno huye del Holocausto, se cree que aún el hecho de vivir bajo un puente es más deseable que permanecer en Europa, pero cuando finalmente se llega a ese puente, le parece indigno vivir bajo de él. Con tanta rapidez olvida uno la necesidad. Al principio vivía en una habitación alquilada de $3 por semana, compartiendo un cuarto de baño con otros 10 inquilinos. Había un ruido y una suciedad constante, un enorme contraste respecto de mis normas anteriores y por ese motivo el anonimato me resultaba algo así como una bendición. Uno queda a solas con su orgullo herido sin que nadie pueda señalarlo con el dedo, y en realidad esa es una gran protección. Pero el anonimato también le dolía. Cuando un organismo de personas desplazadas le encontró alojamiento y un compañero de cuarto, el hombre se negó a hablar con el fagotista en la creencia de que era un agente de la Gestapo. Solo después de varias semanas se le pudo convencer de lo contrario. Algunas noches Burghauser iba a fiestas de norteamericanos ricos que protegían a aristócratas de Europa Central después de despojados de su prestigio social, o políticos sin votantes o artistas sin un escenario. Algunas noches era desairado por músicos o administradores que habían debido de tener más sensatez. Nueva York estaba repleta de refugiados y se decía que cualquier perro salchicha de Europa afirmaba haber sido un San Bernardo. «Usted es el 5.º hombre a quien conozco que pretende haber sido presidente de la Filarmónica de Viena», bufó el gerente de la Sinfónica de la NBC, después de que Burghauser estaba en Nueva York desde hacía 6 meses contratado como fagotista. Burghauser recuerda haberse sentido demasiado asombrado para contestar y demasiado turbado para enfrentar a los hombres que fingían ser él. «Mi visión era que había logrado todas mis distinciones por pura casualidad», decía cuando se le preguntaba por esa época de su carrera, o cuando uno se ha puesto a prueba y queda satisfecho y después resulta ser atacado por una plaga como Hitler. Se siente uno totalmente inocente en su caída, porque ¿para qué necesitaba el reconocimiento de los extranjeros? La gente famosa era reducida en Nueva York a la condición de insectos absolutamente insignificantes, como los demás. No era tan malo. En Viena no podía llevar a una dama a almorzar sin que apareciera una nota en una columna de chismorreo. Aquí, de pronto, me veía libre y nadie me molestaba. Hugo Burghauser interrumpió su caminata y apoyó el estuche de su fagot en uno de los bancos que bordean el sendero por el cual siempre caminaba hacia el Lincoln Center. El estuche era de cuero negro suave y parecía el maletín locamente agrandado de un médico, y esa era una de las razones de que la gente lo llamara doctor en el Metropolitan. El aire estaba seco y en el suelo había manchas de nieve congelada, pero unos pocos jóvenes de remera jugaban al béisbol. Solo después de mucho tiempo se llega a entender la naturaleza despreocupada de los norteamericanos, dijo. Al principio solo veía la indiferencia, la agresividad y el verdadero desorden. La competencia en el mundo musical resultaba aterradora cuando llegué.
Tal vez sea igual en todo el mundo, pero nunca tan franca como en Nueva York. Un recién llegado solo puede sentirse asustado y rechazado por ella. A Burghauser no le agradaba detenerse en los desaires que debió confrontar como recién llegado, en especial los ocasionados por el hecho de que era un cristiano alemán. Con frecuencia se le decía que Nueva York era una ciudad alemana, que el mundo de la música era particularmente judío y que como alemán se le consideraba un indeseable. En 1942, cuando debía renovarse su contrato con la orquesta de la NBC, no se lo renovó, y en la práctica Burghauser se encontró despedido por el gerente. Pero como los virtuosos del fagot resultaban difíciles de hallar, aún en la Nueva York de la época de la guerra, pronto fue contratado por la orquesta del Metropolitan Opera. En el Metropolitan, Burghauser se veía a menudo contemplando desde el foso de la orquesta las caras de personas a quienes había conocido al otro lado del Atlántico. Recordaba al gerente general Rudolf Bing como empleado de una librería de Viena y a George Sell como joven pianista de la academia. Su ex vecino de Viena, Louis Rothschild, se sentaba en la primera fila durante los intervalos y transmitía a Burghauser los últimos chismorreos de Viena. La guerra había dispersado a los astros de la ópera del estado de Viena por todo el mundo, pero reaparecían uno por uno en el escenario del Metropolitan. Una noche apareció el multimillonario norteamericano que le había negado a Burghauser el dinero para pagar su pasaje a Norteamérica, pero para entonces este lo había relegado al fondo de sus pensamientos. «Ahí va el caballo viejo una vez más», dijo Hugo Burghauser haciendo una mueca ante el rugido de los camiones de la avenida Ámsterdam. Richard Strauss le había dicho esto en Londres cuando a los 84 años dirigió su último concierto. Burghauser entró en el subterráneo de hormigón del Lincoln Center y pasó ante el guardián de la puerta del escenario del Metropolitan, quien, lo mismo que la enfermera de la sala, lo llamaba siempre maestro. «Servus», saludó a un par de músicos. «Chao, caro», dijo a otro, quien lo tomó del brazo mientras caminaban por el corredor amarillo hacia su cuarto de vestir. La parte de atrás del escenario no se parecía ni de lejos a la opulencia del terciopelo rojo del otro lado del telón, pero Burghauser creía que resumaba una historia que solo la ópera puede engendrar. El escenario legítimo es para los locos, gustaba decir, como lo hacía en Viena, pero la ópera es para los incurables. Le había espantado la conducta de los norteamericanos en la ópera desde la primera vez que tocó en el Metropolitan. Le escandalizaba que quienes llegaban tarde se sentaran durante el primer acto, y a menudo se les dejase salir ebrios al vestíbulo durante el segundo acto o aún en el tercero, y vagaban después de haber pasado el tiempo en el bar de la ópera. Conversaban como si estuviesen en un café y, cosa muy inquietante, tenían invariablemente sus asientos en mitad de una fila. 10 o 12 personas tenían que ponerse de pie, dejar caer sus programas y volver a sentarse. Gustav Mahler había prohibido ese comportamiento a los aristócratas de Viena a finales del siglo, y aquí estaban los burgueses inocentes, pero absolutamente mal educados tomándose esas libertades. Saludó con la cabeza a un grupo de músicos jóvenes mientras que se sentaba en el tocador. También ellos eran culpables, en su opinión, de una conducta ofensiva. Cuando enseñaba en el Colegio de Música de Nueva York, mis alumnos nunca preparaban sus lecciones en forma adecuada, decía a veces a sus colegas. Cuando los censuraba por su falta de diligencia, adoptaban una táctica ofensiva y decían: «De todos modos, ¿cuánto voy a ganar con esto?». Yo solo podía responder que primero tenían que aprender bien para que se les llegase a pagar algo. Con ese enfoque mercantil resultaba imposible educar a buenos músicos y, por supuesto, a un buen público. Los norteamericanos son muy entusiastas en su ignorancia. La simple sugestión de un telón desencadena el aplauso más tempestuoso, que resulta desastroso en cualquier acto que termine con un suave pasaje orquestal. Le hace pensar a uno que han ido a la ópera a mirar, no a escuchar. Armó su fagot por segunda vez en ese día, sentado en una silla de plástico en la sala de músicos. En Viena los instrumentos se dejaban en la ópera bajo una temperatura controlada que, según dijo Burghauser,
les daba un timbre mucho más fino que el de los instrumentos transportados de un lado a otro bajo el frío. Su fagot estaba helado y sonaba casi un cuarto de tono más abajo que lo habitual. Por ese motivo, Burghauser siempre llegaba temprano al Metropolitan. Los ejecutantes de flautín se ponían a menudo los instrumentos en el bolsillo del pecho para calentarlos, pero como esto no se podía hacer con un fagot, tocó en cambio algunos ejercicios de precalentamiento. Aquí está el doctor, dijo un clarinetista, y Stephen Maxim, el primer fagot del Metropolitan, se acercó a conversar. Existía una afectuosa relación entre esos dos hombres que se habían preparado juntos para interpretaciones en condiciones que un concurrente a la ópera que los viese tocar minutos más tarde habría encontrado difícil de creer. En Washington D.C. se habían puesto la ropa de concierto en improvisadas tiendas militares, mientras el viento aullaba y la lona aleteaba alrededor de ellos. En Houston habían dejado sus instrumentos en un auditorio durante la noche y al día siguiente el clarinetista tuvo que sacudir las cucarachas de su instrumento. En Atlanta, el tren que llevaba la escenografía y los trajes se demoró, de modo que la compañía ofreció el primer acto de Carmen en ropa de calle, el segundo acto con solistas de traje y el tercero con todos formalmente vestidos. Pero la peor ciudad de todas, en opinión de Burghauser, era Dallas, Texas. Desde el momento en que vi un letrero de tránsito perforado a balazos, tuve la certeza de que esa era la ciudad más peligrosa de Norteamérica.